4 de la tarde con 55 minutos, tiempo del centro de México, de este lunes 19 de febrero de 2024. Estamos a 25 grados centígrados y hoy se celebra el Día del Ejército Mexicano. Mm, eh, Curiosamente, es un día que cayó entre semana, es un día que se trabaja normal. Los militares seguramente deben estar muy contentos el día de hoy, a manera de remembranza, cuando mi hermano trabajaba en el ejército en los años 80, que era muy jovencito. Nos tocó que el Día del Ejército fue un fin de semana. No recuerdo bien si fue sábado o domingo. Eran las épocas de el presidente José López Portillo. Y se hizo un evento en la Plaza de Toros, en México, allá en el antiguo Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Esa Plaza de Toros que se encuentra en la Ciudad de los Deportes, allá por la colonia Nápoles. Y bueno, con la presencia del secretario de la Defensa Nacional de aquel entonces, el presidente José López Portillo. Y bueno, los militares asistían con sus familias y bueno, fuimos mi mamá, mi hermana, que tenía en ese entonces, creo que como 10 12 años, ya la verdad no me acuerdo. Él, que era uno de los militares, y un servidor. Entonces, bueno, pues en aquel momento, estoy hablando de 1982, en aquel momento todavía vivía Pedro Vargas, y bueno, él fue uno de los invitados. Recuerdo mucho que también se presentó Luis Miguel cuando tenía 12 años y era toda una sensación. Chicoché, fíjense, el ejecutivo actual le encanta mucho a Chicoché y me acuerdo mucho que en aquella ocasión cantaba Chicoché una canción que decía, ¿hay cariño o no hay cariño? Y era muy curioso porque a pesar de que estaba el ejército, que el ejército generalmente es, o bueno, se caracteriza por ser eh, muy allegado al presidente. De hecho, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y engloba el ejército y la marina. Bueno, pues cuando Chicoche decía, ¿hay cariño o no hay cariño? Y ponía el micrófono para que la gente gritara y en el entendido de que, como les dije antes, eran los militares y sus familias, la gente decía, no. Me recuerda mucho a lo que pasa ahora con estos mítines como el del día de ayer, del cual vamos a platicar en un momento, en un momento. Pero fíjense, para que vean que no nada más ahora, también en la época del PRI, a los presidentes no eran muy gratos para la población. Y aunque el Ejecutivo no se cansa de decir que el ejército es pueblo uniformado, pero hay una situación muy particular que el ejército, independientemente de que sean ciudadanos, y como dije antes, ciudadanos uniformados, le deben respeto y lealtad, primero que nada a la patria y después a su jefe supremo. Entonces, bueno, entonces se los dejo de tarea. Esta es una anécdota que me tomó 4 minutos platicárselas. Y bueno, voy a tocar hoy un tema que es un poquito escabroso, espero no meterme en camisa de once varas, pero lo voy a hacer en el contexto que está sucediendo en los últimos días, las últimas 3 semanas, y que me llama mucho la atención. El día de ayer, como ustedes saben, se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México una concentración derivada de mucha gente que desfiló por varias calles vestida de rosa o vestida de blanco y se le llamó la marcha de la defensa, ¿no? Bueno, algo así, no estoy muy seguro. Ah, sí, la defensa de nuestra democracia. Ya me acordé. Entonces, bueno, pues resulta que esto se da
en función de las 20 iniciativas o propuestas que el Ejecutivo presentó el pasado 5 de febrero, donde una de ellas es precisamente la desaparición del INAI, la desaparición del INE y de otros órganos autónomos que existen en nuestro país y que ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo eh, sostenerlos, que la gente confíe en ellos. La gente tiene confianza en el INE y tiene confianza en el INAI porque en ambos casos uno transparenta las elecciones y el otro transparenta las acciones del gobierno federal y de los gobiernos locales, aunque cada uno de los estados tiene su propio sistema de transparencia. Pero bueno, son dos instituciones que son muy importantes y que junto con otras, como la COFESE, como bueno, antes era COFETEL, creo que ahora se llama IFETEL o algo así, que protege a las personas de la cuestión de los abusos de las empresas de telecomunicaciones, el, y otras tantas que existen que se propone que se desaparezcan porque, como comentábamos ayer, eh, según el Ejecutivo, son muy costosas y son inútiles. Y bueno, em, el argumento de esta manifestación grande, que dicho sea de paso, convocó a muchísima gente. La cifra que maneja el gobierno es como de 90,000 personas, pero los datos que tienen los organizadores y demás es como 7 veces eh, esa cifra. No tengo el dato exacto, por eso no lo quiero decir para no errarle, pero las imágenes que se ven en la televisión, en internet y sobre todo en los periódicos, pues nos muestran un zócalo lleno. Este, y pues también algo que en lo que se hace énfasis es que la convocatoria se hizo desde hace como un mes, bueno, lo que va del mes, cuando se dieron a conocer estas iniciativas. Y bueno, pues resulta que la gente acudió sin, ¿cómo podríamos decir? Sin ser acarreados, como sucede. Y quiero mencionar esto de los acarreados porque, aunque es una práctica que hace ahorita los candidatos de Morena, los candidatos del PRI también hacían lo mismo. Los candidatos del PRD también hacían lo mismo. Los candidatos del PAN también hacían lo mismo. Así que en todas, decían por ahí, en todos lados se cuecen habas. Y entonces, pues, resulta que en esa ocasión no hubo acarreados, no hubo autobuses alrededor de Reforma o del Eje Central trayendo a la gente, porque la gente se manifestó no nada más en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades de la República Mexicana e incluso en algunas ciudades del extranjero donde hay comunidad de mexicanos que están luchando bueno, apoyando nuestra democracia que ha tardado alrededor de veintitantos años en construirse y que, bueno, en poco tiempo se pretende desaparecer y volver al pasado. La respuesta del Ejecutivo fue esta mañana decir que las personas que acudieron a esta marcha son personas que quieren que regrese la corrupción, que eh, esta manifestación fue convocada por los conservadores, por Claudio X González, por los medios de comunicación y demás. Antes de continuar, yo quiero decirles, yo quería tomar este tema de la corrupción desde hace muchísimo tiempo, pero por algún motivo no había podido. Antes de continuar, yo quiero decir, bueno, leer a ustedes cuál es la definición de
corrupción de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua. Según la Real Academia Española de la Lengua, corrupción es acción y efecto de corromper o corromperse. Algo similar a putrefacción, o sea, algo podrido, a descomposición. Y la descomposición, bueno, pues es cuando algo se pudre, como por ejemplo los alimentos, ¿no? Las frutas y todo esto, cuando se descomponen, pues se pudren. Pero también, eso es desde el punto de vista, podríamos decir, físico, ¿no? Físico. El vinagre, por ejemplo, se vuelve vinagre precisamente o se descomponen o se fermentan algunas frutas. Los vinos son fermentados de uvas y demás. Entonces, ahí incluso la Biblia menciona que Jesús dijo que no nos corrompamos con el pecado. Pero bueno, lejos de la cuestión física y de la cuestión religiosa, que este no es el caso, también corrupción significa deterioro de valores, usos o costumbres. Y bueno, eh, expresiones similares o conceptos similares son corruptela, deshonestidad, depravación, perversión, vicio, embellecimiento y prostitución. A eso se le puede denominar corrupción. Y yo quiero, fíjense, me detengo en la última palabra, definición de prostitución, por un motivo muy particular. Ahorita se los digo. Es que estoy buscando. Aquí está. Eh, ya. Bueno. ¿Y por qué quería yo tocar este tema relacionado con corrupción? Porque el Ejecutivo ha mencionado hasta el cansancio que corrupción es robar. En algún momento dijo que la gente que estudiaba en el extranjero, en las universidades extranjeras, se les enseñaba a robar. Aludiendo a que varios empresarios o varias personas que en algún momento estuvieron en el poder en sexenios anteriores habían estudiado en el extranjero. El presidente eh, Cedillo estudió en el extranjero. De hecho, tiene un doctorado. Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque uno de sus hijos, el menor, está estudiando en Londres, entonces yo ya no entiendo, ¿también lo van a enseñar a robar o cómo? Pero él hace mucho énfasis en que la corrupción es robar. Y entonces, robar para él significa el mal uso del dinero, del erario, cuando cuando se lo embolsan los políticos, se lo roban y se enriquecen a costa de los sacrificios de la población, no otorgando los servicios que debe de haber, como la energía eléctrica, como el agua, como todo lo demás. Entonces, para él, corrupción es igual a robar. Y él ha dicho, fíjense, hasta se creó el instituto para devolver al pueblo lo robado. Eh, porque precisamente él tiene este concepto, ¿no? De que corrupción es sinónimo de robar. Pero que creen que no. De acuerdo a este concepto que vimos, a esta definición en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, resulta que corrupción también significa la pérdida de valores. ¿Cuál pérdida de qué valores? Cuando yo miento, estoy cometiendo un acto de corrupción. Cuando yo encubro
a una persona, estoy cometiendo un acto de corrupción. Cuando yo me quedo callado ante algo que no debo de quedarme callado, sino de levantar la voz, estoy cometiendo un acto de corrupción. Cuando yo cometo una injusticia, estoy cometiendo un acto de corrupción. Cuando yo no hago lo correcto, todo lo que nosotros sabemos que debemos hacer, cuando levantamos un falso, cuando señalamos a una persona sus errores, pero no vemos los nuestros, estamos cometiendo un acto de corrupción. Y no nada más este gobierno, todos los gobiernos han cometido actos de corrupción mintiendo, engañando. Se engaña, el engaño es un acto de corrupción porque muchos políticos dicen, sobre todo los municipales, ¿no? Es que si votan por mí, pues les vamos a poner, vamos a mejorar las obras hidráulicas y entonces ya no va a faltar el agua. Ecatepec, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que llegan y entonces las obras hidráulicas nunca se mejoran y la gente sigue sufriendo de agua, la falta de agua. Por cierto, no asumir la responsabilidad de las cosas también es una falta de corrupción, porque, por ejemplo, a que se le haya caído el metro a alguien y que se haya caído otra cosa por allá, pues y no asumir la responsabilidad, se está cometiendo un acto de corrupción. Que no se le dé mantenimiento al sistema Cochamala y que durante muchos años, fíjense, cuando yo vivía en la Ciudad de México, eh, por lo regular, los puentes como el del 5 de febrero o la Semana Santa o el del 1 de mayo, era muy común que dejara de haber agua porque se hacía mantenimiento al sistema Cuchamala, también en septiembre. Y me acuerdo que alguna vez llegamos a comentar a algunos amigos y vecinos y demás, es que el gobierno cree que todo el mundo se va de vacaciones y nadie está en la Ciudad de México, pero vemos muchísimos que sí nos quedamos y que padecemos el problema de la falta de agua. Y de un tiempo para acá, pues el sistema Cuchamala se le dejó de dar mantenimiento y entonces el problema de la falta de agua no nada más era en Semana Santa, no nada más era en el puente del 5 de febrero, no nada más era en el puente del 21 de marzo, no nada más era en el puente del 16 de septiembre, sino se convirtió en algo permanente. Y eso no corresponde nada más al gobierno de la Ciudad de México, porque para eso está la CONAGUA. ¿Y qué es CONAGUA? Comisión Nacional del Agua. Es un órgano del gobierno federal. Entonces, el sistema Cochamala se dejó de atender y de dar mantenimiento por la CONAGUA y por quien corresponda en este caso. Entonces, ahí hay un acto de corrupción, porque no se está atendiendo a las necesidades de la población, esa población que confió en las promesas del candidato o de los candidatos y que se les ha dejado olvidado. La discriminación es un acto de corrupción. ¿Y saben qué? A mí me llama mucho la atención porque los gobiernos de izquierda son muy tendientes y la gente que es muy católica o demasiado creyente, que sigue una religión en particular, está en contra de la comunidad LGBT, de las familias homoparentales, de muchas cosas. Y estos gobiernos de izquierda promueven mucho la igualdad de género, la igualdad de los pueblos indígenas, la igualdad de las personas, en este caso LGBT, las trans, por ejemplo, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las niñas, de las mujeres, de los niños, etcétera. Pero, ¿qué creen? Que de repente el Ejecutivo, desde la mayor tribuna que hay en el país, hace la diferencia, y lo dije alguna vez en este espacio. Él discrimina a pueblo y fifís, chairos y fifís.
pueblo y aspiracionistas. Y discrimina terriblemente. No debes ser aspiracionista. Eres fifí, eh, eres conservador, eres neoliberal, eres de clase media, eres no sé qué. ¿Quién es el que genera la discriminación? Y eso también es un acto de corrupción, no se les olvide. Los políticos generalmente mienten. eh, Mienten de una manera muy discreta a veces y a veces de una manera demasiado eh, visible, sobre todo ahora. Y a mí me llama mucho la atención porque en esta manifestación para defender la democracia, el Ejecutivo se autodenomina demócrata. Y el demócrata gobierna tanto para la gente de altos recursos como las clases medias y las clases populares o proletarias, para no denominarles bajas. No nada más para un solo grupo de personas. Y no puede haber democracia, no puede ser democrático si discrimina a alguien porque es fifí, porque es aspiracionista, porque estudió en el extranjero. Entonces, ¿dónde está la democracia? Y a mí me queda muy claro que, pues, puede ser cualquier cosa menos demócrata. Perdón. Em, Otra de las cosas que sucedió en esta marcha de la defensa de la democracia me llama mucho la atención porque yo había escuchado las notas y la verdad es que yo no, bueno, sí he visto algunas cosas en redes sociales, pero no mucho. Me llama mucho la atención que hubo eh, un grito de una gran cantidad de personas, la de narcopresidente. El Ejecutivo, desgraciadamente, desde principios del mes, ha estado con señalado con este mote en función de un periodista norteamericano ganador de 2 veces del premio Publisher que publicó, valga la expresión, un reportaje importante, no nada más para su medio de comunicación, que no recuerdo en este momento cómo se llama, sino también una investigación de Deutsche Welle. ¿Qué es Deutsche Welle? Para los que no saben, Deutsche Welle es la televisión alemana. Es la cadena de televisión del Estado en Alemania. Alemania tiene, igual que en México, tiene empresas de televisión privadas y tiene una empresa de televisión estatal. Y Deutsche Welle es la empresa de televisión alemana. Y ellos, junto con la investigación de Tim Golden, pues dan a conocer una serie de investigaciones y una serie de cosas y descubren los supuestos apoyos de la Barbie. Eso sí, fíjense, lo del nuevo Kent, que le hacían burla, la Barbie y el Kent, al ejecutivo y hasta lo vestían de rosita y todo, coincidentemente con esto de que el año pasado estuvo de moda la película de Barbie. Y, este hashtag, y bueno, con todo lo que conlleva. Yo quiero decirles que a mí me llama mucho la atención porque en, en décadas anteriores, de un tiempo para acá, desde Fox para acá, se ha estado mostrando a través de algunas películas, Damián Alcázar y los Bichir y todos estos han hecho películas
como el infierno, como la dictadura perfecta, como otras que escapan ahorita los nombres a a mi memoria, donde se deja entrever que el narcotráfico está involucrado en los gobiernos. El que más, lo dije, fíjense, curiosamente lo dije el día que el video no se grabó sin sonido y lo tuve que quitar. Yo hablaba de Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra, que recibió una gran cantidad de dinero de parte del gobierno federal a través de Bancomex y que tenía que terminar de pagar en junio de este año y ahora se extendió el plazo hasta 2027 para que termine de pagar. Resulta que él, al principio, él era periodista, pero ahora se dedica a la producción con sus empresas. Él, después de hacer una serie de programas y de telenovelas para TV Azteca y de eh, renegar de Televisa y todo eso, resulta que él se dedica a hacer narcoseries, El Señor de los Cielos, por ejemplo, y otras que están en Netflix, donde la temática, por ejemplo, acabo de ver una que se llama La Bella y las Bestias, donde sale este niño que la hizo de Nandito, ¿cómo se llama? Benavides, donde hay una cuestión relacionada con el narco y todo eso. Y hay otra con Alejandro Spacer, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero también todas las series que él le encanta hacer series relacionadas con el narco. Y yo no entendía por qué, ahora lo entiendo. Pero lo que me llamaba mucho la atención del Señor de los Cielos en todas las temporadas que lleva, es que desde la primera hasta la sexta, el narco representado por Aurelio Casillas, digo, yo no quería ver esa serie, pero la tuve que ver para poder tener punto de comparación y para poder comentar. Aurelio Casillas, que representa el narco mexicano después de que se termina en Colombia con la detención de este, narco, se me olvida cómo se llama, colombiano. Bueno, pues tiene que ver con Salinas de Gortari, con el asesinato del cardenal Posadas, con el asesinato de Colosio, con el asesinato de Paco Stanley, con Felipe Calderón, a Cedillo no lo tocan, tiene que ver con Vicente Fox, tiene que ver con Enrique Peña Nieto, sobre todo con Enrique Peña Nieto y el Niño Verde. Que el Niño Verde, por ejemplo, por cierto, ahora anda muy metido su partido con Morena, pero bueno. Y a partir de la séptima temporada, que se supone que está grabada en 2019 y cuando ya Enrique Peña terminó y el personaje que supuestamente nos dan a entender que es Enrique Peña Nieto, termina su sexenio y se va de México, ¿qué creen? Que pues entonces el narco ya no tiene que ver con el gobierno, al contrario, el narco quiere desestabilizar al gobierno. ¿Y quién creen que es el presidente en turno en ese momento? Según el personaje se llama Gómez Labrador, pero nunca sale, nada más sale como un capítulo y así como que muy someramente. Entonces, bueno, pues me queda claro que no se puede patear al pesebre, ¿verdad? No va a hablar mal de su jefe, bajo ninguna circunstancia. La temporada 8 pues no sé de qué trate. Todavía no la veo. Pero esa está grabada a penitas. Pero a lo que quiero llegar es que durante mucho tiempo se dejó entrever o se dijo de alguna manera que el narco tenía que ver, la delincuencia organizada tenía que ver con los diferentes gobiernos a diferentes niveles, no nada más en el gobierno federal, sino también en los estados, en los municipios. Y yo creo que mi opinión desde mi punto de vista personal
que quede bien claro, y discúlpenme lo que voy a decir, es que yo creo que nos quedó muy claro desde el principio, antes de que se hiciera este reportaje de Tim Golden. Eh, Como dicen vulgarmente, ¿de qué lado masca la iguana? Cuando el ejecutivo se detiene en una gira para saludar a la mamá del Chapo Guzmán, cuando impide la detención de su hijo Ovidio, cuando su política de abrazos no balazos. O sea, Felipe Calderón es muy criticado porque eh, no, porque por su militarización y también porque le dio al narco con tubo, excepto al cartel de Sinaloa, curiosamente. Eh, yo me acuerdo que el cartel, la familia michoacana, los del Golfo y todos fueron bien atacados, menos el Jalisco, nueva generación, menos el cártel de Sinaloa. Y se decía que Felipe Calderón había pactado con ellos para que mm, no fuera tocado bajo ninguna circunstancia el cártel de Sinaloa, y pues parece que así fue. Peña Nieto no lo hizo, al contrario, fue cuando detuvieron al Chapo y se lo llevaron a Estados Unidos. Y a mí lo que me llama la atención también es que el Ejecutivo no se refiere al Chapo como tal, sino él dice, es que hay que tenerle respeto porque son seres humanos. Sí, indiscutiblemente son seres humanos, pero son personas perversas. Y eso es un acto de corrupción, porque ellos no les importa la vida de las personas que envenenan con sus drogas, con todo lo que venden y se han enriquecido a base de la muerte de muchísima gente. Que claro, nadie te obliga a que tomes, a que consumas drogas, ¿no? Digo, eso es decisión de cada quien. Pero, este, pues siempre hay alguien que los engancha. Y, y entonces, bueno, resulta que el ejecutivo también dice, pues es que no le digan así, es el señor Guzmán. Y híjole, pues estas cosas brincaron mucho en su momento. Los periodistas hicieron comentarios al respecto y la gente dijo, no, no pasa nada. Ya sabemos que el ejecutivo es así, que le da un lugar a unos que no les debe de dar y les quita lugar a otros y habla de otros y no sé qué. Pero a mí me queda claro que este reportaje que se hizo por parte de este periodista extranjero, pues ha generado mucha controversia y yo coincido con quienes dicen que, fíjense, el mismo ejecutivo ha dicho infinidad de veces, el que nada debe, nada teme, pero él lo tiene en mente y como que le duele mucho que le digan, que digan ese eslogan, no lo voy a repetir, pero que pongan ese eslogan con el hashtag, lo dice mucho, lo repite todos los días en sus conferencias mañaneras, porque creo que le caló mucho. Y hay quienes dicen, bueno, pues si el que nada debe, nada teme, él tiene toda la autoridad y todo el derecho de interponer una demanda contra este periodista. Y no necesariamente en Estados Unidos, lo puede hacer ante la Corte Interamericana, a la OEA, pero pues él no quiere a las instituciones extranjeras. Desconfía de la OEA como desconfiaba Hugo Chávez y como desconfían los gobiernos cubanos. Entonces, pero está la Corte Interamericana y está la Corte Internacional, ¿no? A donde se pueden interponer las denuncias, porque esto en cualquier país es un escándalo, representa un escándalo y pone en entredicho la supuesta honestidad o la honestidad y yo de una persona y sobre todo que duden de mi honestidad como persona X que anda por la calle, pues a lo mejor no es trascendente. Que duden de la honestidad de una figura pública es preocupante, pero que duden de la honestidad
de un mandatario y que lo vinculen con el crimen organizado, híjole, pues qué terrible, porque entonces hemos vivido engañados durante mucho tiempo y tiene que venir a decírnoslo alguien de afuera para que podamos abrir los ojos y, y a ver qué esperamos, porque algo se tendrá que hacer. Yo no sé por qué el Ejecutivo se preocupa más de las palabras que de las acciones. Em, si él, como siempre ha dicho, no debo nada, soy honesto, no soy corrupto, pues entonces que se defienda ante las instancias que deben de ser. Porque él dice, ay, es que la DEA, es que el gobierno de Estados Unidos quiere desestabilizar al país porque es época de elecciones. También allá hay elecciones y les puedo asegurar que en Estados Unidos les preocupa más la elección de ellos que la nuestra, eh, por obvias razones, porque de un lado tienen ¿cómo se llama? A Donald Trump, que bueno, ya saben cómo les fue con Donald Trump hace algunos años, y por el otro lado tienen otra vez ¿cómo se llama? A Joe Biden como posible candidato, y pues Joe Biden, dicho sea de paso, y perdón por la expresión, pues ya es una persona mayor que ya a veces se le va la idea de lo que está pasando, ya no coordina bien y ya lo querían quitar de la presidencia desde hace algún tiempo y no han podido. Entonces, imagínense aventarse otros 4 años con una persona que no tiene ideas, no se levanta con ideas locas de repente, sino que más bien se le olvida, se sabe que de repente se le olvidan las cosas o, no sé, está en una condición mental un poco deplorable. Entonces, pues ellos están muy preocupados por la elección de sí mismos, más que por la nuestra. A lo mejor lo que les preocupa en un momento determinado es qué puede pasar en nuestro país si si continúa esta corriente izquierdista y qué puede pasar en caso de que gane la, la oposición. Pero bueno, yo creo que el problema electoral es más que nada una situación de nuestro país, que nos atañe nada más a nosotros. Nosotros tenemos que decidir quién va a quedar el próximo sexenio, que seguramente va a ser una mujer, porque el de Movimiento Ciudadano va muy abajo y luego con esa, con esa imagen que tiene ahora, digo, si criticaron a Calderón porque era borracho, y ahora imagínense con este hombre que lo captaron las redes sociales en una situación un poco inadecuada. Entonces, pues creo que perdió como 5,000 puntos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo sí desearía que hiciéramos, que pensáramos un poquito en esto, ¿no? En qué realmente es corrupción, que no, corrupción no es nada más robar, también es mentir, también es engañar, también es ocultar, también es, em, ¿cómo se dice? Querer tapar el sol con un dedo, también es olvidarnos, también es discriminar. Corrupción son muchas cosas, es perder los valores. Y lo dice el diccionario, no lo digo yo. Entonces, bueno, pues piensen muy bien qué cosa es corrupción, hagamos un análisis y también, bueno, pues ojalá, ojalá que Tim Golden se equivoque. Ojalá que el ejecutivo responda como debe de ser. Y si no tiene eh, cola que le pisen, pues que demande, que denuncie, que se vaya a las instancias, porque está dejando un historial muy feo para nuestro país. Y desgraciadamente, em, a nivel internacional, híjole,
yo no se fíen en lo que yo les digo, en lo que les dice López Dóriga, Loret, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva, de la Micha, cualquiera. No, yo se los he comentado un montón de veces. Vayan y vean los periódicos internacionales, los periódicos norteamericanos, ingleses, franceses, italianos, españoles, argentinos. Argentina está pasando por una situación muy particular, porque dio vuelta de la izquierda a la derecha y pues, no le está yendo nada bien. Entonces, bueno, eh, y las páginas de internet, estos periódicos, estos eh, programas noticieros en streaming están en internet, entonces no necesariamente tienen que ir a un canal en inglés o un canal en francés. Hay streamings, ¿no? Hay noticieros en internet de otros países, periódicos, y a ver, si están en inglés, le dicen a la página que los traduzca y pues ya. Algunos tienen que suscribirse, otros no, pero bueno, ahí se los dejo. Espero que, les comentaba yo ayer que una de mis redes sociales me marcó que yo tenía contenido inadecuado. Espero que este programa no me lo vayan a poner como contenido inadecuado. Lejos de afirmar o negar lo que se dice en redes sociales, lo que dice Tim Golden, lo que dice, no, yo solamente estoy dando mi punto de vista, estoy compartiendo con ustedes de dónde la información que hay. Cada quien es libre de pensar y de decidir las cosas. Yo no pertenezco a ningún partido ni a ninguna corriente política y simple y sencillamente expreso y comento lo que he leído, este, he- lo que me he enterado y mi opinión personal. Muchas gracias por acompañarme esta tarde de lunes. Los espero el próximo domingo, en el Domingo del Lobo, como cada semana. Les agradezco que me hayan acompañado. Un saludo, como siempre, a toda la gente que me ve en cualquier parte de México, Estados Unidos, América del Sur, Centroamérica, el Caribe y, por supuesto, del otro lado del Atlántico, en el continente europeo, donde ahorita son ellos, todavía no ya entran al horario de verano, van a entrar en marzo. 5, 7, 5, 12. Pues son las 12 de la noche, es medianoche, pasaditas de la medianoche allá. Entonces, bueno, si hay algún desvelado que me esté viendo por allá, pues muchos saludos desde Tierra Azteca y nos vemos luego.